Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para seguir desarrollando la primera carta que escribió el apóstol Juan y en esta ocasión vamos a empezar con el capítulo número 2. Vamos a desarrollar los primeros tres versículos. Entonces, primera carta de Juan, lo invito para que tome su Biblia, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Vamos a desarrollar. Y sin más preámbulo, lo invito para que por favor juntos leamos lo que dice la escritura. Versículo número 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este versículo número 1, el apóstol Juan, con su lenguaje tierno, porque esta carta es algo que la caracteriza, un lenguaje tierno, un lenguaje lleno de amor, nos dice esta frase, hijitos míos, como un padre le habla a sus hijos, hijitos míos, le dice a usted y me dice a mí, hijitos míos, les escribo estas cosas. Detengámonos ahí por un momento. Vamos a hacer la pregunta, ¿qué cosas? ¿De qué cosas está hablando el apóstol Juan? Todo aquello que vimos en el desarrollo del capítulo número 1. Si usted no lo ha visto, lo invito para que usted allí en nuestro canal, o aquí dejo los enlaces del desarrollo del capítulo número 1, son 3 videos. Usted puede darle clic ahí y allí lo va a dirigir directamente al video. Lo que estudiamos, lo que nos enseñó estas cosas de las cuales habla el apóstol Juan son las siguientes. Por ejemplo, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Otro, que no podemos decir que estamos con Dios y andar en tinieblas. Otra cosa es que cuando andamos en luz, debemos de tener comunión los unos con los otros. Otro es que no podemos decir que no hemos pecado, porque si decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Y otra es que debemos de reconocer nuestros pecados para ser perdonados y poder ser limpiados de toda nuestra maldad. Entonces el apóstol dice, hijitos míos, les escribo estas cosas. Ya vimos cuáles cosas. Estas cosas les escribo. Nos las escribe con un objetivo, por una razón de ser. Y dice la siguiente, para que no pequéis, para que no pequen. El objetivo con el cual el apóstol Juan empieza escribiéndonos esto en el capítulo 1 es para que usted y yo no pequemos. Para que usted y yo no pequemos. Miremos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo siempre lo digo que la palabra de Dios es ese antídoto contra el pecado. Hermano, amigo que me escucha, si usted no quiere ser más víctima del pecado, si usted no quiere estar pecando y pecando y pecando, lo invito primeramente para que se arrepienta de sus pecados, reciba a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador y le diga al Señor que lo ayude a cambiar. El Señor Jesucristo es el único que puede ayudarnos. Y a través del poder de su Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, vamos a mirar que vamos a entender la gravedad del pecado. Porque en pocas palabras, ¿qué es pecar? Lo vimos también en el estudio pasado. Es la desobediencia a Dios, hacer todo lo contrario a Dios. Pero muchas veces pecamos porque ignoramos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si Dios quiere que usted vaya por la derecha, pero como usted ignora la voluntad de Dios, usted se va para la izquierda, pues está pecando, porque no está obedeciendo a Dios. Pero si usted conoce que el Señor quiere que usted vaya para la derecha, pues usted sigue las órdenes, se somete a la voluntad de Dios y ya no peca. Pero ¿cómo hace para conocer esto? A través de su palabra. Por eso mire lo que nos enseña el Salmo 119, versículo número 1. Vamos a leerlo en versículo número 11, perdón. Leámoslo por favor en la versión Dios habla hoy. Léalo conmigo, dice, he guardado tus palabras en mi corazón
con un objetivo, dice el salmista, para no pecar contra ti. Cuando usted y yo guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, cuando la hacemos real en nuestra vida, cuando la oímos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la obedecemos, la palabra nos ayuda a no pecar contra el Señor, a no pecar. Sigamos desarrollando este versículo. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y dice, y si alguno hubiere pecado, si tal vez alguno hubiere pecado, por la razón que sea, por X o por Y razón, si tal vez usted pecó, dice lo siguiente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si por alguna razón pecamos, el apóstol nos enseña que tenemos un abogado. Esa palabra, abogado, es la palabra griega parakletos, que traduce intercesor, que traduce el que aboga por la causa de otro. Entonces dice, usted y yo tenemos a ese paracleto, a ese abogado que intercede, que nos defiende, que aboga por su causa y por la mía, que defiende nuestro caso, como dice la nueva traducción viviente. ¿Y quién es ese abogado? Según lo que nos enseña la palabra de Dios, dice que es Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo el justo. Otras versiones dicen Jesucristo y Él es justo. Miremos a la luz de la Escritura lo que nos enseña la Biblia a través de la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo en esta ocasión, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 34, con respecto a este tema. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que está intercediendo por usted y por mí? El Señor Jesucristo. Él es el que está allí cuando usted falla, cuando usted peca. Porque como lo aprendimos también en los videos pasados, no hay ninguno que no peque. Nadie puede decir que no ha pecado. Y cuando usted por alguna razón, X o Y razón, pecó, ahí está nuestro abogado, intercediendo por usted y por mí. La carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 25, nos enseña también algo sobre este tema. Pero vamos a leerlo en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, por lo cual, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es el que intercede por usted y por mí, amado hermano. Por usted y por mí. Continuemos. Vamos a desarrollar el versículo número 2. Dice, y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es la propiciación. Detengámonos un momento en esa palabra propiciación. Es la palabra, el original de esta palabra, la palabra griega hilasmos, que traduce expiación. Quiero leerle la definición del diccionario bíblico Vine. Dice lo siguiente: un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Eso es la propiciación. Es el medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es la propiciación, dice, por nuestros pecados. Pocas palabras, es el que Él ocupa el lugar del culpable. Recuerda, usted y yo teníamos una deuda, la cual era imposible que usted y yo pudiéramos pagar. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, ocupó su lugar y ocupó mi lugar. ¿A quién le correspondía estar en ese madero? A usted y a mí. Pero Él, por amor, nuestro Señor Jesucristo, tomó su lugar y tomó mi lugar. Yo era el que debería estar en esa cruz. Yo era el que debería estar pagando por los pecados. Pero Él tomó mi lugar y se ofreció en sacrificio. Eso es ser propiciación. Mire lo que nos enseña Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, en la versión Reina Valera.
nos enseña lo siguiente. Con respecto a este tema, el Señor Jesucristo no fue que alguien lo tomó y lo llevó a pagar los pecados. No, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí, amado hermano. Se entregó a sí mismo por usted y por mí. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se ofreció en sacrificio, se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Dice que Él da propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, no solo por los suyos, sino que dice por los de todo el mundo, por los de toda la humanidad. Así que, amigo que me escucha, el Señor Jesucristo quiere tomar tu lugar, pero necesita que tú te arrepientas de tus pecados. Y yo te invito en esta mañana o en esta tarde, en esta noche, a la hora que me estés escuchando, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas tus pecados delante del Señor Jesucristo y que reconozcas que el Señor Jesucristo es el único camino hacia el Padre, que solamente en Él, en Cristo Jesús nuestro Señor, hay salvación, que solo Él puede salvarte, que solo Él puede pagar la deuda que tú tienes con el Padre. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Y Él, dice, se volverá tu abogado ante el Padre. Los pecados tuyos y míos y los de toda la humanidad. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, pero en la versión Dios habla hoy nos dice y nos enseña lo siguiente. Mire lo que nos dice allí en la versión Dios habla hoy, dice, y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Él es la salvación del mundo. Solamente en Cristo hay salvación, hermano. Y vamos a leer un capítulo, un versículo que muchos conocemos y hasta nos lo sabemos de memoria, pero en esta ocasión lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. En esta traducción dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por medio de Él. Él es nuestra propiciación por sus pecados, por mis pecados y por lo de toda la humanidad. Continuemos, versículo número 3 de la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, hermana que me escucha, una muestra o prueba que en verdad conocemos a Cristo o lo estamos conociendo es, como dice la palabra, que guardamos sus mandamientos. Esa palabra guardar va directamente ligada con la obediencia, porque no quiere decir allí que guardar sus mandamientos, entonces tomo la Biblia y la guardo por allá en un cajón. No, esa palabra guardar va de llevarla a nuestro corazón y ponerla en práctica, obedecer lo que estamos aprendiendo, obedecer lo que usted aprende cuando lee la Biblia, obedecer lo que usted aprende cuando va a un culto, cuando está en un estudio como estos, ponerlo en práctica en su vida. Y esa es la muestra, es la prueba que en verdad conocemos al Señor. Guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, guardamos su ley, sus mandatos. Y así, y la forma de demostrar mi amor por Dios es que yo guardo su palabra, es que yo obedezco su palabra. Si yo les hiciera una pregunta en este instante y les dijera, hermano, hágase esta pregunta mejor así, allí donde usted está, y diga, ¿yo amo a Dios? ¿En verdad amo a Dios? Hay una forma a la luz de la palabra de conocer si en verdad yo amo a Dios.
y es la siguiente. El mismo Señor Jesucristo nos la enseñó. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 15. Dice lo siguiente. Mire lo que dice. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, si me aman, guardad mis mandamientos. Otra versión, como la versión Dios habla hoy, dice allí de ese versículo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuál es la característica de alguien que de verdad ama al Señor? Es obedecer su palabra. Y finalizo con esto. La palabra de Dios debemos de leerla, como lo que estamos haciendo en este momento. Debemos de estudiarla, como lo que hacemos. Debemos de guardarla en nuestro corazón, pero también debemos de obedecerla. Debemos de obedecerla. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a la comodidad de su hogar y seguir estudiando, seguir creciendo en el conocimiento de Dios a través del estudio de su bendita y poderosa palabra. Nos esforzamos por hacerlo de una manera clara, sencilla y práctica para que juntos podamos aprender. Lo invito para que no se pierda el siguiente video. Vamos a desarrollar los versículos 4, 5 y 6. Léalos y el próximo video los vamos a desarrollar. Lo invito para que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal. Dele clic allí en la campanita. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Comparta este video. Compártalo a sus amigos, a sus vecinos, a sus allegados. Muchos de nosotros tal vez no se nos facilita hablar mucho, pero tenemos hoy en día una herramienta como esta, que son las redes sociales, donde podemos compartir una palabra y el Señor es el que va a dar el fruto. Lo invito para que nos acompañe todos los jueves y todos los sábados. Estamos subiendo material. Jueves y sábados después de la medianoche. No me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por seguir acompañándonos en esta bonita labor y en esta bonita tarea que es de poder enseñar la palabra de Dios. Un abrazo, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Recuerde, jueves y sábado. Jueves y sábado. Nos vemos. Bendiciones.